En el corazón de Jalisco, a 1 hora de Guadalajara, en el poblado de La Estanzuela, municipio de Teuchitlán, se escondía un secreto aterrador. El Rancho Izaguirre, un lugar que se convirtió en símbolo del horror, al ser más que un simple campo de entrenamiento, era una fábrica de muerte donde la tortura, asesinato y la cremación masiva de cuerpos era el pan de cada día. Este siniestro lugar era operado por el cartel Jalisco Nueva Generación. Hoy revelamos cómo este sitio logró operar bajo la nariz de las autoridades, y cómo este caso expone la crisis de seguridad en México. Además, la influencia de Colombia en el crimen organizado mexicano, y cómo su experiencia de lucha contra diferentes actores alzados en armas, puede aportar una luz de esperanza en medio del oscuro panorama que ha generado la violencia en México. Este es un tema que duele, pero que no podemos ignorar. No se puede seguir ocultando lo que está ocurriendo en el país. Tras las sombras de la violencia en México, hay historias que claman justicia y nos interpelan como sociedad. ¿Cómo operó el Rancho Izaguirre impunemente? ¿Hay más sitios de exterminio? ¿Conoceremos toda la verdad? Vamos al origen. Gracias al colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes recibieron varias llamadas que alertaron sobre este lugar y con el apoyo de la Guardia Nacional realizaron la inspección del sitio el 5 de marzo. ¿Qué encontraron? Se hallaron grandes montículos de ropa, más de 200 pares de zapatos y maletas. También encontraron documentos de identidad, fotos, listas de personal separadas por grupos, en cuadernos que reflejan que las personas ahí descritas eran desprovistas de sus nombres y su identidad, cartas y mensajes de despedida, una muestra del horror de quienes pasaron por allí. Se encontraron también casquillos de bala y proveedores para armas de alto calibre. Además, se encontraron 3 hornos con restos óseos humanos y algunos con indicios de calcinación, lo que evidencia que funcionaba como crematorio clandestino para desaparecer cuerpos y con ellos la evidencia incriminatoria. Todas las prendas encontradas fueron puestas a disposición del público en un documento web en la página de la Fiscalía, para facilitar el reconocimiento de las víctimas. Además, se creó un sitio web adicional mucho más fácil de utilizar para ver e identificar los artículos encontrados en este rancho. Gracias al apoyo del señor Ángel Abundis. En la descripción del video está el enlace en el que puedes acceder a este sitio web. Lo curioso de este caso es que desde el mes de septiembre del año pasado en este mismo punto, se realizó un operativo en el que se rescataron a 2 civiles víctimas de secuestro y reclutamiento forzado, en el que 10 personas fueron capturadas en flagrancia y que actualmente se encuentran retenidas mientras se realizan las audiencias del caso. Es de resaltar que en este operativo se encontró un cadáver y otras personas se dieron a la huida en medio del enfrentamiento con las autoridades. Para esas fechas ya habían serios indicios de que se podían encontrar cadáveres inhumados, tanto dentro del rancho como a las afueras. Por lo que acá se empieza a poner turbio el tema. No se realizaron adecuadamente las investigaciones en este lugar, no se hizo el cateo de verificación del predio, es decir, no se investigó la procedencia de este, ni a quién pertenecía ni nada al respecto. No se reportaron las prendas ni demás objetos que resaltan la magnitud de lo recientemente descubierto, evidencia que demostraría el gran número de personas que estuvieron en este sitio. Cuentan testigos que pasaron por este horror, que ellos vivían sometidos y amenazados permanentemente. Sus vidas siempre estaban en peligro. A los que llegaban engañados no les daban armas, por el temor de que los atacasen. La alimentación era limitada, comían pollo 1 o 2 veces a la semana. Llegaron al punto de tener que pelear para poder comer, mientras que los encargados los grababan y se reían de ellos. En otras ocasiones, les daban de comer carne humana y a quien no fuese capaz de comerla, era dado de baja en el acto, así de macabro era este sitio. No se ganó el apelativo de Rancho del Terror en vano, ya que aún es poco lo que se sabe y de lo poco que hemos conocido quedamos aterrados, como el testimonio de una chica que dice haber visto que madres llevaban a sus hijas para satisfacer los deseos pervertidos de los líderes. Hay muchos cabos sueltos en todo este proceso. Desde el bajo perfil que se le dio desde el mes de septiembre a esta investigación, hasta todos los descubrimientos que tuvo que realizar el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco. Aunque ya hay capturas de los presuntos responsables de manejar y dirigir este lugar, como la de alias El Lastra, se sienten que es por la presión de la comunidad y los medios de comunicación. Además,
Una versión que manejan las autoridades es que Gonzalo Mendoza Gaitán alias El Sapo o el 90, controla toda la zona del Valle de Jalisco y es el jefe de alias El Lastra, siendo la mente criminal detrás de todo lo ocurrido en el Rancho Izaguirre. Pero no dicen que desde el 2010 hay carpetas de investigación de este presunto criminal, sin que se haya hecho nada al respecto, dejándolo ganar poder y dominio sobre todo este territorio, permitiendo que operara y delinquiera a sus anchas. La versión oficial de las autoridades mexicanas es que el Rancho Izaguirre solo es un campo de adiestramiento, uno de los muchos más que existen por todo el territorio nacional, como quitándole importancia al hecho y a las pruebas que se han encontrado hasta el momento. Recuerden que desde septiembre, se tenían indicios que en el predio podría haber cuerpos o restos óseos, pero no hicieron una búsqueda exhaustiva, argumentando que el tamaño del terreno era muy grande. Tras investigaciones de forma particular al sistema geoespacial del catastro rural, se pudo determinar que la estanzuela es un terreno ejido que se encuentra a 7 minutos del municipio de Teuchitlán. Haciendo un paréntesis, para los que no saben qué es un ejido. Un ejido es un terreno comunitario que se crearon después de la Revolución Mexicana para repartir tierras a los campesinos con el fin de cultivarlos y criar animales. Estos terrenos no pertenecen a una persona, sino que son propiedad de un grupo de ejidatarios. A cada ejidatario miembro del ejido se le asigna una parcela o porción de tierra para el desarrollo de las actividades agropecuarias. Una de las razones que demuestran la inoperancia de los investigadores es que aparentemente desconocían sobre el propietario de este inmueble, el cual es una persona que fue despojada de este bien bajo amenazas. Un grupo armado en el 2012 irrumpió en su parcela, donde vivía con su esposa y su hija. Lo obligaron a decidir entre mantener el rancho o perder la vida de su hija, una joven adolescente. Dice el relato que el dueño entregó los documentos del sitio y nunca más volvió, convirtiéndose en una familia de desplazados, una más en un país que aún no reconoce este flagelo, mientras que las cifras en este sentido siguen creciendo, más aún que muchas personas no se atreven a denunciar estos hechos, ni el despojo de sus bienes simplemente por temor. Ya apropiados del terreno ejidal, el cartel realizó modificaciones locativas desde ese mismo año. Levantaron una valla perimetral a una parte de la parcela y le colocaron el portón con el nombre de Rancho Izaguirre. Un detalle bien importante es que este terreno ya no es ejidal, se hicieron los trámites pertinentes para que el predio fuera privado, aunque sigue perteneciendo en los documentos oficiales a la misma persona despojada. Esta es una pista bien importante a analizar, teniendo en cuenta el testimonio de esta persona que indica que no ha realizado trámite alguno, poniendo en evidencia la red criminal que incluye a profesionales del derecho para dar legalidad a las propiedades, terrenos y otros bienes hurtados, apropiados o despojados. ¿Cómo es el proceso de reclutamiento identificado en este caso? Muchos llegaban de forma voluntaria, con sueños de narco y buscando el dinero fácil, el poder y las armas. Pero la gran mayoría eran jóvenes inocentes que buscando una oferta laboral, que resultaba ser falsa. Unas utilizando empresas fachadas, otras utilizando cuentas de TikTok y otras redes. Los seleccionados eran citados en las estaciones de buses de Jalisco, ya que procedían mayoritariamente de otras zonas. Una vez estando en la estación eran abordados por miembros del cartel, que manteniéndolos engañados los subían a los diferentes medios de transporte que disponían para el traslado a diferentes puntos de entrenamiento, entre ellos el ya reconocido Rancho Izaguirre. Al requerir de un mayor número de milicianos, estos carteles incluyen en sus filas a civiles inocentes, muchas veces menores de edad, y son forzados a participar como un guerrero más del cartel. A los nuevos miembros los denominan pollitos de colores, en semejanza a los pollitos de ferias que por la cantidad de químicos que absorben al ser pintados, fallecen prematuramente. Bien sea por el duro entrenamiento al que son sometidos, o porque son asignados al frente de batalla, de tal manera que pocos son capaces de sobrevivir. A esos pocos afortunados, los asignan a las diferentes células del grupo criminal, incluso los llevan a otros campamentos para continuar con otro tipo de entrenamientos, ascendiendo en la escala del crimen, como para ser sicarios. Se menciona que quienes imparten estos entrenamientos especiales son exmilitares gringos o colombianos. Además de los cientos de miembros que aporta a las filas de los diferentes carteles en México, si bien hay exmilitares y expolicías,
La mayoría son provenientes de grupos paramilitares que dominaron el territorio colombiano y sembraron el terror en toda una población, incluso con el aval del gobierno de turno, quienes promoviendo una seguridad falsa, fortalecieron y desarrollaron estrategias conjuntas por un lado para combatir con las guerrillas y por otro para apoderarse de negocios como el del narcotráfico. Podemos ver patrones similares entre estos grupos paramilitares y el comportamiento de los carteles. No solo debido a los negocios ilícitos entre estos, que fungen como proveedores y distribuidores de sustancias ilícitas, armas, entrenamiento y demás. Para suerte de los colombianos, las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia, entregaron sus armas en un proceso de justicia que fue muy cuestionado. Aún se tienen presentes las consecuencias de la barbarie sufrida, en la que poblaciones enteras eran reunidas en las plazas principales a recibir indicaciones y a ver la ejecución de los que ellos consideraban insurgentes o que los apoyaban con recursos o cualquier otro medio a las guerrillas. Al igual que en México, todo esto pasaba y era como si nada. Grandes masacres cometidas, en la que incluso negaban a los familiares recoger los cuerpos de los fallecidos, con el fin de que estos sirvieran como ejemplo a la comunidad. Los desaparecidos se contaban por miles. La apropiación de fincas, casas, ganado y demás, era el pan de cada día. Ya no solo bastaba con acabar una vida, se desarrollaba la tortura, la desmembración, inclusive se generaron granjas donde cultivaban cerdos, cocodrilos y otros animales donde eran alimentados con las víctimas y muchas de ellas eran arrojadas vivas. Colombia llegó a ser el segundo país con el mayor número de personas desplazadas en el mundo. Todo esto generó un cambio social, un desequilibrio en la economía del país. Sin darse cuenta, muchos productores de alimento en las zonas rurales fueron desplazados por el conflicto armado a las zonas urbanas, dejando a un lado la actividad realizada en el sector primario de la economía, el cultivo, la ganadería, la pesca y demás productos de primera necesidad que necesita una sociedad. Luego estas tierras fueron ocupadas por diferentes testaferros, algunos dando apariencia legal a la ocupación de estos predios, algunas empresas y lo extraño es que muchas están ligadas a las clases políticas que imperan en estas regiones. Pero no todo es malo. Por eso les quiero compartir estas 3 estrategias que implementaron en Colombia que resultaron efectivas y que muy seguramente les servirán a México para superar esta etapa del conflicto. Primero, justicia restaurativa. En Colombia existe un sistema judicial creado para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado en el país. Su propósito es garantizar justicia, verdad, reparación y la no repetición de los crímenes cometidos durante el conflicto armado. Segundo, medios ciudadanos. Medios de comunicación denunciando los hechos de corrupción dentro del gobierno y reclamando acciones efectivas para combatir el crimen. Tercero, programas de reinserción reales. La falta de oportunidades se convierte en una de las razones principales para convertirse en un miembro de estos grupos. Por ello el gobierno colombiano desarrolló diferentes programas de reinserción, creando oportunidades laborales y de emprendimiento para beneficiar e integrar a la sociedad a estos actores del conflicto. A Colombia le fue bastante bien con estos procesos de diálogos y programas de reinserción social, llegando a tener una efectividad del 70%. Si bien, el 30% y un poco más de los reinsertados retornaron a las armas, el Estado retomó el control de muchos territorios y la tranquilidad volvió a las poblaciones. Aunque todavía Colombia sigue en pie de lucha contra grupos terroristas, guerrillas, paramilitares y otros, es importante precisar que parte del poder de estos grupos se encuentra dentro del mismo gobierno y sus ramas del poder, lo que dificulta obviamente el alcance de todas las acciones que se quieren implementar para contrarrestarlos. Mientras haya voluntad gubernamental y un pueblo comprometido con el desarrollo social y económico del país, presente y vigilante del actuar de su gobierno y de parte de los actores alzados en armas de reivindicar su camino y comprometerse a dejar el actuar delictivo, cumpliendo penas por los crímenes cometidos y recibiendo concesiones por esclarecer la verdad sobre los hechos, víctimas, desapariciones, miembros, funcionarios del gobierno involucrados y demás actuar delictivos, detalles que permitan llegar a la verdad, además de reparar a las víctimas, en especial a los inocentes. El Rancho Izaguirre no puede quedar en impunidad. Oramos por las víctimas, pero también actuamos. Si tú ves algo, denuncia.
Porque el mal triunfa cuando los buenos no hacemos nada. Bueno amigos, espero les haya gustado este video. Déjanos saber tu opinión en los comentarios. ¿Qué crees que haya sucedido en el Rancho Izaguirre? ¿Crees en la versión oficial o crees que algo nos están ocultando? ¿Cómo ves las estrategias que ha utilizado Colombia para superar el conflicto? ¿Se pueden replicar en México?